Hablar de Santa Teresa es hablar del siglo XVI, de ese siglo glorioso de España, donde todo era luz, donde todo era vida, donde todo había una cultura inmensa y una gran gracia. Ahí nace Santa Teresa de Jesús, ahí vive en tiempos de Felipe II, esa España imperial llena de castillos, llena de batallas, llena de grandes hombres llenos de Dios que nos han dejado grandes escritos como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, que tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que vivir y disfrutar de toda esa riqueza que nos han dejado y que podemos leer tal cual nos lo han dejado, porque sus mismos manuscritos siguen existiendo. Cuando uno se mete en esa realidad, nos damos cuenta de la grandeza de Dios y entonces podemos escribir libros como, por ejemplo, La experiencia mística de Santa Teresa de Jesús. Este libro, que tiene un subtítulo, La luz y vida para la teología dogmática, que es un libro en el que he querido presentar esa experiencia de Santa Teresa de Jesús, pero en diálogo con la teología dogmática, en aquellos tiempos donde se estaba intentando todo el dogma con el Concilio de Trento, esto es así y así y así, pero hay también una experiencia de Dios, que sin ir a las aulas de teología de Salamanca, de Alcalá, Santa Teresa tiene esa presencia de Dios y la transmite. Entonces, el fundamento de este libro es relacionar la experiencia mística de Santa Teresa con la teología dogmática para decir que la experiencia de Santa Teresa y de cualquier místico da luz, da vida a esa doctrina espiritual que no podemos negar, pero que tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces, este libro se divide en 3 capítulos y es manifestar y estudiar esa relación teología espiritual, la experiencia espiritual de Santa Teresa con la teología dogmática. En el primer capítulo lo estudio a nivel espiritual y partimos de un documento de ella que se llama Las Relaciones, son escritos breves de ella, donde cuenta cuando empiezan los problemas, que le critican, que si eso es de Dios, que si no es de Dios, que si es del demonio, que si es invento suyo. Ella siempre busca la verdad y para eso busca confesores, busca teólogos que vean y dictaminen si eso es de Dios o no es de Dios. Y esa es toda su vida. Y eso lo hace a lo largo desde que empieza esa experiencia hasta que termina sus días en este mundo. Y entonces, en uno de sus escritos, La Relación Cuarta, que se llama, hace todo un elenco de sus confesores, de sus directores, donde ella dice, yo he hablado con estos. Y entonces ahí se va manifestando. Primero presenta los dominicos, luego los jesuitas, no, al revés, jesuitas y dominicos, y en medio pone a grandes teólogos como San Pedro de Alcántara y Juan de Ávila. Y ahí encontramos también riojanos, el gran jesuita, el padre Baltasar Álvarez de Cervera, o un dominico muy desconocido de Calahorra, el padre Ibáñez. Consulta a ellos, se relaciona con ellos, le escribe cartas, ella contesta, ella pide consulta, y lo hace incluso al final de sus días. En los últimos meses de su vida escribe otra relación, la relación sexta, donde ella escribe a su confesor, Alonso Velázquez, que entonces ya era obispo de Soria, pero cuando lo conoce todavía no es obispo, y le cuenta cómo está ella y sus experiencias místicas de la inhabitación, de cómo Dios vive dentro de ella, de cómo tiene esa paz, de cómo reza, de cómo siente que todo está en manos de Dios. Y eso es para explicar que de principio a fin de su vida ella pide consulta para ver si eso es verdad. Es el primer capítulo, la experiencia mística puesta a nivel espiritual en manos de los teólogos. Viene la segunda parte, donde hay una relación teológica, donde voy recogiendo todo lo que los teólogos del momento, en vida de ella, escriben, si acudimos a sus mismos manuscritos. En algunos manuscritos hay algunos informes dando el visto bueno. En el Castillo, en vida, tenemos escritos en torno a eso. San Juan de Ávila escribe 2 cartas en torno a ese libro de la vida diciendo que eso es de Dios. Otro jesuita, Rodrigo Álvarez, escribe en el mismo manuscrito del libro del Castillo Interior una censura muy favorable en torno al libro de las moradas del Castillo Interior. Y así podemos ir viendo también cuando se publican las obras por primera vez, muerta ella ya, en 1588, donde ella manifiesta todas sus obras, no se publican todas en un momento, pero lo edita Fray Luis de León
Y como dice en esa carta preciosa del prólogo a las obras, dice, yo no conocía a la Madre Teresa de Jesús, que ahora está en el cielo, pero la conozco en sus hijas y en sus libros. Y a partir de ahí empieza a explicar esa vivencia espiritual, cómo todo es de Dios. O vamos también a esos procesos de beatificación y canonización, donde los grandes teólogos son preguntados por la doctrina que hay en esos libros. Y tenemos a grandes teólogos donde manifiestan en los procesos que eso es de Dios. O vamos a la primera biografía escrita de Santa Teresa, escrita por el jesuita José de Ribera, donde analiza también y presenta esos libros como una presencia de Dios. Y así podíamos ver muchos. El que quiera, pues que siga leyendo este libro de la experiencia mística para ver toda esa riqueza. También tenemos, ya al final, esa relación teológica se complementa con la relación redaccional. Lo que más aporta este libro es precisamente este tercer capítulo, donde manifestamos que la experiencia mística de Santa Teresa, que ella pone por escrito, nos han quedado todos sus libros, que podemos leerlos tal cual, con su misma letra y pasar las páginas. Y ahí hay cantidad de censuras, de tachones, de correcciones, de añadidos. Y en este tercer capítulo se ha hecho una cosa única, por decirlo así de alguna manera, y es coger libro a libro de Santa Teresa, el manuscrito, e ir página a página reseñando cada corrección. Libro de la Pila, en la página 5, en el vuelto, a mitad de folio, hay esta corrección o este añadido. Así un folio y otro, siempre que esté corregido. Pero no basta con eso. Una vez que se presenta todo ese elenco, se agrupa por temas esas correcciones, el tema de la oración, del encuentro que tiene tan precioso con Cristo, esa humanidad de Cristo, la Trinidad, el pecado, la condición de la mujer. Todo eso son motivos, o sea, textos que son censurados, unos así en aspa, otros así bien que casi no se ve, pero se ha podido conseguir la lectura, y otros simplemente con alguna tacha libre. Y luego vamos a ver las causas de esos tachones. Ella misma pide la corrección. Pero también está el tema de la Iglesia, la doctrina, cómo está determinado Trento las realidades, el problema de los alumbrados, el problema del protestantismo, la Inquisición, y luego está la misma relación de teología dogmática con la vida espiritual que choca en aquel momento y hoy también. Entonces lo importante es centrarnos en que Santa Teresa lo que hace es mostrar si eso que ella vive, esa experiencia mística total, es de Dios o no es de Dios. Y lo vemos de tres maneras. En su relación con sus confesores, en lo que dicen los grandes teólogos cuando se publican sus libros, o empieza el proceso de canonización, o lo que es más bonito, más dichoso, y meternos en la aventura de ir al manuscrito auténtico de ella y ver qué palabras, qué frases o incluso qué páginas enteras han sido tachadas por los momentos de aquella época, pero que hoy están vistas como buenas y pueden leerse. Y podemos disfrutar de todo esto leyendo este libro, que es así, La experiencia mística de Santa Teresa de Jesús, luz y vida para la teología dogmática. Pues un libro un poco igual un poco denso para este verano, pero bueno, si no para cuando empiece el curso, puede servirnos de una ayuda para entrar en ese misterio precioso que es la vida de Santa Teresa de Jesús, la gran santa de Ávila, que siempre nos espera para darnos lo mejor, el encuentro con Cristo, que es lo que siempre vivió y lo que todos nosotros debemos vivir cada día, enamorarnos y dejarnos amar de ese amor que es Cristo vivo.